El mundo inmobiliario se encuentra con nosotros Leonardo González Tejeda, Real Estate Analyst de propiedades.com. Leonardo, gracias por conversar con nosotros. ¿Cuál es esta tendencia de vivienda en 2021? Me refiero a las amenidades. ¿Ha cambiado? Ustedes tienen la data, por supuesto, de los requerimientos que históricamente pues, han tenido las personas al buscar un inmueble para vivir o para rentar, más bien comprarlo o rentarlo para vivir, a eso me refiero. Y bueno, pues buscan obviamente, pues algunos una cocina más grande, etcétera. ¿Qué era lo que buscaban antes de la pandemia y qué es lo que buscan ahora? Buenas tardes, Luis. Saludos a tu audiencia. Por supuesto, 2020 se caracterizó por un periodo de confinamiento. Entonces, vivienda hoy vive un nuevo paradigma. En realidad, el uso de una vivienda se ha identificado, así también sus amenidades de uso común para los hogares. Por ejemplo, las albercas, salones de usos múltiples y asadores ahora se han posicionado como unas amenidades que, a pesar de no ser interiores, se habían venido demandando con bastante éxito. Los datos duros nos muestran que las amenidades tradicionales como habitaciones siguen estando en las primeras posiciones de lo que demanda los usuarios para una vivienda, aunque la terraza, el estacionamiento, aire acondicionado, seguridad privada, también están en las primeras posiciones y de alguna manera no es sorprendente. Destaca, por ejemplo, el caso de otras amenidades que han logrado un mejor posicionamiento, como las chimeneas o bien la orientación de la ventana, o incluso otras amenidades que, a pesar de que hoy por el confinamiento no están abiertas, como gimnasio o salón de usos múltiples, también han tenido una demanda muy importante. Los nuevos prototipos de vivienda se edifican con estas nuevas amenidades, por lo que se potencian nuevos nichos de uso. Las amenidades tradicionales, como son las habitaciones, el baño y el estacionamiento, pues tienen una demanda tendencial. No obstante, hoy vivimos una fase donde la innovación es una necesidad obligatoria para que el sector inmobiliario y en particular vivienda se siga reinventando. A ver, vamos a repasar, Leonardo, porque primero lo que se ofreció durante muchos años fue pues la alberca, el gimnasio, que era esta amenidad que al final nadie utilizaba, porque pues nada más era como para presumirle a tus cuates que tenías alberca en tu depa. Y luego, pues esta demanda de los gimnasios, por ejemplo, pues se empezó a diluirse y más bien eran salones de cardio. Y bueno, pues los salones de fiesta siempre han sido muy demandados, pero ahora con la pandemia y con la nueva pues, realidad y las nuevas disposiciones de no hacer fiestas, pues yo entendería que están disminuidas, porque así fue para finales de 2019, antes de la pandemia, etcétera. Pero ahora entonces me dices que se está volviendo a valorizar, o sea, se están volviendo a pedir albercas, se están volviendo a pedir gimnasios, y esto entiendo que también ha impactado en la plusvalía, ¿no? En la plusvalía de inmuebles que pues a lo mejor tienen todas estas características. Esa es una pregunta. Y la segunda parte que quisiera que me platicaras es de las amenidades que se están buscando en casas para renta o para compra, pero fuera de las ciudades, ¿no? Se están buscando más casas con asadores, con albercas, pero privadas, en zonas como playa y ciudades de estos pueblos mágicos, ¿no? Por supuesto. Para la primera pregunta, en este ranking que elaboramos sobre las amenidades que buscan los usuarios, es un ranking donde se posicionan 24 amenidades. Para tu pregunta específica, las albercas están en la posición número 6 y los gimnasios están en la posición número 11. No obstante, hay otras amenidades que dependen también del tipo de ciudad, ¿no? Por ejemplo, la ciudad que más demanda amenidades es Cancún. Después sigue Ciudad de México. Y después le siguen otras ciudades turísticas como Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, Isla Mujeres, Cabo San Lucas. Claramente el nicho de amenidades está más demandado en ciudades que tienen una vocación turística. Por ejemplo, si tomamos el caso de Cancún, las tres amenidades que más se demandan en Cancún es la terraza, el aire acondicionado y la alberca.
Si comparamos esta ciudad con Ciudad de México, la Ciudad de México ha posicionado ahora la amenidad de chimeneas, cisternas y servicio de lavado. Monterrey, a diferencia de estas dos ciudades, pues demanda calefacción, la presencia de un sótano y también seguridad privada, ¿no? Como puedes ver, las amenidades tienen una demanda cambiante. Al igual que se diseñan los prototipos, las amenidades se posicionan de manera diferente. Digamos que algunas se ponen de moda, como comentabas, y otras dejan de ser útiles. E incide mucho la ciudad, ¿no? Por supuesto, el clima, etc. Ajá, el clima es muy importante. El tipo de material también es muy importante. Por ejemplo, el aire acondicionado, pues naturalmente se demanda en ciudades que tienen variaciones de temperatura importantes, como es el norte del país, ¿no? Pero las amenidades, aunque, como te comentaba al principio de la entrevista, pues las habitaciones, los baños y el estacionamiento pues siguen estando en las primeras posiciones, pero creo que destaca notablemente el caso de la terraza, donde hoy se ubica en la segunda posición del ranking en todo el país, y esto depende de un uso más intensivo de esta amenidad. Antes no preguntaba a nadie por las terrazas, es más, decían, hombre, que, a ver, me parece interesante cómo se ha cambiado esta pues necesidad de amenidades, y también pues hay que recordar que incide en el precio de las propiedades, Leonardo, porque pues obviamente a menores amenidades, pues la propiedad suele ser más económica, o a mayor número de unidades y amenidades más, en fin, se dividen más, entre más el número de, entre mayor número de departamentos, por ejemplo, en un desarrollo, pues se pulveriza el precio de una alberca, de una amenidad. La pregunta es, hoy, ante estas necesidades, por ejemplo, de más terrazas o mayores metros de espacios abiertos, a lo mejor parques, supongo que también espacios abiertos son algo muy requerido, fraccionamientos que tengan pues este terreno al aire libre, o estos roof, etcétera, pero todo esto impacta en el precio. ¿Cómo impacta en el precio de una propiedad el tema de las amenidades? Es muy buena tu pregunta, Luis, dado que es un tema que aún se está posicionando en la industria, sobre todo para los usuarios. Para esto hay que hacer un breviario metodológico de cómo se fija un precio de una amenidad. El precio de una vivienda, en realidad, hoy es el valor unitario, el valor de un departamento o de una casa, sin particionar ni diferenciar por amenidades. Es decir, cuando se paga un precio por una casa en Cancún, se está pagando por la totalidad de la casa, con aquellas amenidades que pueden ser útiles, que pueden estar de moda, o también aquellas amenidades que no te gustan, pero que las tienes que pagar porque no puedes particionar la propiedad, ¿no? Los modelos que se utilizan para valorar amenidades se llaman modelos hedónicos, modelos de precios hedónicos. Estos modelos lo que te hacen es indicarte cuál es el valor que está dispuesto a pagar cada prospecto por cada amenidad. Y de esta manera tú puedes saber cuál es el valor del precio de toda la unidad de la propiedad por una habitación, una terraza, una alberca, un gimnasio, un elevador, un jardín, etcétera, ¿no? Así tú puedes identificar también tendencias de qué amenidad va a tener éxito cuando tú estés diseñando un desarrollo o estés diseñando un prototipo arquitectónico. Si lo vinculamos al entorno de la pandemia, donde vivimos una fase de confinamiento y un uso muy intensivo de la vivienda, podemos anticipar que las amenidades de salud pública, que tienen que ver con servicios hospitalarios o de asistencia médica, también pueden ser importantes en un mediano plazo. Por ejemplo, redes de hospitales móviles o servicios de emergencia mucho más presenciales que antes, ¿no? Evidentemente, la valoración de una amenidad no es una tarea para el día de mañana. Requieres de datos, requieres de análisis de grupos de enfoque, de ver cómo están las tendencias y las preferencias de los usuarios. No obstante, nosotros hemos identificado que los prospectos cada vez perciben con mayor claridad, no solo desde el punto de vista cualitativo, sino cuantitativo, cuál es aquella amenidad que más valora
y por la que estará dispuesto a pagar más por una vivienda. Pues interesantísimo, Leonardo, y creo que esto, justo la data que ustedes pues comparten en propiedades.com, es tu página, ¿correcto? Puede ayudar a todo ello. Sí, sí es la idea. Propiedades.com tenemos la política democrática de información para ser más profesionales en la industria y tomar mejores decisiones. Pues enhorabuena, Leonardo, siempre muy atinadas tus datos, por supuesto, y tus comentarios. Gracias por conversar con nosotros, Leonardo González Tejeda, Real Estate Analyst de propiedades.com. Gracias por la invitación, Luis. Saludos a tu audiencia. Al contrario, Leonardo, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.